través del tiempo, ¿verdad? En la vida de todos los que le han buscado, de todos los que le buscan, de los que le adoran, de los que le sirven. Y vamos, hermanos, a iniciar este tiempo. Sean bienvenidos a todos los que ya están en la reunión, ¿verdad? Y los que pues faltan. Pero vamos a iniciar este tiempo con una oración. Voy a pedirles ahí donde están, inclinemos nuestros ojos. Pongamos este servicio en las manos de Dios. Padre amado, gracias te damos. Gracias, Señor, por que tú, Señor, nos has llamado a servirte, Señor. Gracias por este privilegio, Padre, de estar aquí con mis hermanos compartiendo tu palabra, Dios, que es un deleite para nosotros y que tú, Señor, nos has dejado esta santa y bendita palabra para que nos gocemos en tu presencia, para que aprendamos, Padre, de lo que tú has hecho a través de los tiempos, en todo aquel hombre, en todo aquel varón que ha buscado de tu presencia, para saber de que tú eres un Dios justo, de que tú eres un Dios poderoso, de que tú eres un Dios que se manifiesta a todo aquel que te invoca, a todo aquel que te cree, a todo aquel, Señor, que te busca. Ciertamente tú estás cercano a nosotros y tú estás, Señor, en control de toda y cada una de nuestras situaciones. Bendigo la vida de mis hermanos, Padre, que están conectados ya para recibir esta enseñanza, esta clase, Padre. Te pedimos, Señor, y te pido que nos abras a todos la sabiduría, el entendimiento, Padre, y que vaya más allá el conocimiento de palabra, de letra, Señor, sino que sea de tu Santo Espíritu, Señor, el que guíe esta reunión, el que prepare nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, Padre, y podamos entenderla, podamos disfrutarla, podamos deleitarlo, Padre, en tu palabra. Gracias, Señor, por todos lo que tú has hecho a través de tu Santo Espíritu, Dios, para dejar esta bendita palabra de Dios y poder, Señor, darnos cuenta, transportarnos, Padre, a tiempo antiguo, Señor, donde tú, Señor, respondiste a tu siervo, donde tú bendeciste, Padre, a todo aquel que te buscó, a todo aquel que siguió tus mandamientos, a todo aquel, Señor, que te adoró y que te sirvió, Señor. Cercano estuviste tú. Y hoy, Señor, sabemos, los que hemos creído en ti, Jesús, que cercano estás tú a nosotros también. Gracias por este tiempo, gracias por la luz de tu palabra y por la sabiduría que tú nos das. Bendito sea Dios, bendito seas Espíritu Santo, bendito Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Me gozo de estar aquí frente a ustedes. Espero que juntos disfrutemos este pasaje por el tiempo antiguo, ¿verdad? Pero de unos tiempos muy poderosos, que realmente nuestro Dios es increíble. Tenemos un Dios que al leer yo este libro de Reyes, que es el que voy a compartir con ustedes esta noche, vamos a iniciar con Primera de Reyes. Este lunes 1 de agosto, ni cosa mejor, ¿verdad?, que empezar el primer día del mes, el segundo día de la semana en la presencia de Dios, ¿verdad? Y aprendiendo con sed de querer saber más de lo que Dios ha hecho y sobre todo de lo que Dios hará en la vida de todos los que hemos creído. Amén. 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 Vamos, hermanos, a comenzar la introducción sobre de qué vamos a hablar, ¿verdad? En la primera carta del libro de Reyes. Vamos a hablar, voy a hacerles un pequeño resumen un poco rápido de qué nos trata el libro de Reyes. Primero dice que trata del ocaso del reinado del rey David, del inicio del reinado del rey Salomón, del templo, de edificación del templo,
de la consagración del templo y después de la división del reino de Israel, ¿verdad? En Israel y Judá, de los múltiples reyes que tuvo Israel y Judá después de Salomón y de todo lo que pasó con Salomón, ¿verdad? Hablaremos de esta noche del profeta Elías, que era el profeta, era la voz de Dios, ¿verdad? En el tiempo de Salomón y después de Salomón. Y llegaremos hasta donde se encuentra el profeta Elías y encuentra a su sucesor, ¿verdad? Eliseo. Y ahí vamos a estar esta noche. Ahí vamos a aprender esta noche. Amén, amados hermanos. El libro de Reyes. ¿Quién escribió el libro de Reyes? El libro de Reyes dice que es de autor desconocido, aunque algunos atribuyen, ¿verdad?, que la autoría de estos libros a Jeremías, pero realmente él es de un autor desconocido, ¿verdad? No hay una certeza de decir que fue Jeremías el que lo escribió, aunque tenga algunas características, ¿verdad?, del profeta Jeremías. Quiero compartir con ustedes que el libro de Reyes originalmente no era primera y segunda de Reyes, sino que era un solo libro y que era una sola colección de registros que se llevaron bajo la dirección de los reyes de Israel. ¿Cuándo se escribe el libro de Reyes? Dice, no está claro cuándo se escribe el libro de Reyes. Y como les decía anteriormente, es un solo, primero fue un solo libro, ¿verdad? Y después fue dividido en los dos. Cuando se dividió, dice que tuvo lugar cuando se tradujo al griego. O sea, en hebreo era un solo libro, pero cuando se tradujo al griego, se dividió o se hizo esa división de primera y de segunda de Reyes. Algunas características muy distintivas del libro de Reyes. Dice que el libro de Reyes abarca más de 400 años de historia del pueblo de Israel, del pueblo israelita, y que comienza el Primera de Reyes con la muerte del rey David. De hecho, en el primer capítulo de Reyes habla acerca de la muerte del rey David y que fue aproximadamente en el año 1050 antes de Cristo. Y Segunda de Reyes, que es lo que vamos a ver el próximo lunes, finaliza con la muerte del rey Joaquín, que fue aproximadamente en el año 586 después de Jesucristo. O sea que el periodo de Primera y Segundo de Reyes estaremos hablando entre el tiempo de 1050 a 586 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera de Reyes está compuesto por 22 capítulos y 817 versículos, ¿sí? En sus 22 capítulos. Dice, estos libros están repletos de historia y doctrina, ofrecen antecedentes históricos y contexto para una parte importante del Antiguo Testamento. Y algo que da fe, ¿verdad?, de los hombres de Dios, de lo que Dios hizo con Salomón, de lo que pasó después de Salomón y de lo que hizo el profeta Elías, que vamos a ver en la parte final del libro de Primera de Reyes. El tema central, ¿verdad?, del libro de Reyes es, como, bueno, le repito, aquí es la muerte de David, el reinado de su hijo Salomón, la decadencia y división del reino de Israel después de Salomón y muchos de sus sucesores, o sea, los reyes que prosiguieron a Salomón, los cuales se entregaron a la adoración de ídolos. Mediante el transcurso que vayamos
estudiando el libro de Primera de Reyes, hermanos, aprenderemos que la importancia de adorar al Señor, el permanecer de acuerdo a las leyes dictadas por Dios y a tomar las decisiones correctas, a escuchar la voz apacible y delicada del Señor. Vamos a dar inicio, hermanos, con algunas partes o versículos importantes, ¿verdad? Que nos van a ir la pauta acerca de lo que el Primera de Reyes nos enseña y lo que nos deja, ¿verdad? Como hijos de Dios. Primero, leemos acerca del ascenso del rey Salomón. También en ese ascenso del rey Salomón, porque ya había sido dado de parte de Dios a David que alguien de su heredad, que un hijo de él lo iba a suceder en el trono, ¿verdad? Y se sabía que iba a ser Salomón, pero es importante ver en el capítulo 1, en el versículo 5, ¿verdad? Donde dice que hubo un intento de usurpar el reino de Salomón. ¿Por quién? Por Adonías. Y de hecho él se invitó solo, hizo fiesta, con algunos que le acompañaban, ¿verdad? Sabiendo de que no era el reinado para él, sino que el reinado Dios lo había prometido para Salomón, hijo de David, ¿verdad? Y todo eso que el rey David se da cuenta y entonces viene y proclama a Salomón como rey, y Adonías se queda nada más en eso, ¿verdad? Un intento de usurpar el reino que le pertenecía a Salomón. Y eso lo encontramos, amados hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 10. Dice la palabra de Dios: pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hawit, sin saberlo David nuestro señor? Ahí miramos, ¿verdad?, el intento de Adonías de usurpar el reinado de Salomón y de quitarle a Salomón la promesa que Dios había dado, que él iba a ser el rey de Israel. En el capítulo, siempre en el capítulo 1, en el versículo 32, dice que el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula, llevadlo a Gijón, y ahí lo ungirán al sacerdote Sadoc y al profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Levanta el rey Saúl, ¿verdad? El rey David ya en su parte final, y se da cuenta de lo que está pasando, de que alguien quiere usurpar el reinado de su hijo Salomón, y llama al profeta y manda que lo unjan, manda que lo monten en su mula, ¿verdad? Y que es proclamado rey Salomón, y empieza así el reinado de Salomón. Después viene lo de Salomón. Salomón es rey, se casa. En el versículo 3 y en el capítulo 1 dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, fue yerno de Salomón, ¿verdad? Del Faraón, perdón. Y porque dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová. Después, hermanos, empieza el reinado de Salomón a partir de que Salomón pide sabiduría
Y yo leí esta parte, ¿verdad? De lo interesante que es sobre cuando Salomón es ungido rey y que Dios se le presenta y le pide, ¿qué quieres que yo haga? Pues? ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y dice en el capítulo 3, en el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Mire qué interesante, ¿verdad? Que Dios se le aparezca al rey, porque era el rey Salomón, indudablemente no era cualquiera, ¿verdad? Pero que Dios le diga, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Sí. Y interesante la respuesta de Salomón, ¿verdad? Porque en el capítulo 7, el rey Salomón le dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Mire, lo interesante de todo esto es que Salomón no pidió algo para él. Sí, Salomón pidió algo, sabiduría para gobernar al pueblo, porque Salomón era joven y no sabía cómo lidiar con la guerra. David, recuerde que venía del reinado de su padre David, un reinado que había sido de muchas guerras. David peleó con todo el enemigo que se puso enfrente, ¿verdad? Y realmente Dios lo respaldó y tuvo muchas victorias. Pero Salomón era joven y no sabía, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Tenía algunas recomendaciones, de hecho tuvo él los generales de David, su padre, pero no es lo mismo ser el hijo del rey a ser el rey. ¿Sí? Y lo interesante de todo eso, hermanos, de cuando Salomón pide sabiduría, y que a todos nos gusta, todos sabemos, ¿verdad? De la sabiduría, de la fama de que adquirió el rey Salomón, porque fue sabio entre los sabios, porque realmente venían a visitarlo de todas las partes, dice, de Persia, de Asia, a escucharlo, simplemente a escucharlo. Mucha gente, algunos reyes vinieron por curiosidad y cuando llegaron y estaban frente a Salomón, dijeron, realmente no nos contaron ni la mitad de lo que realmente es la sabiduría del rey Salomón. Y fíjense que algo que les quiero compartir, ¿verdad? Y que me impresionó a mí sobre esto de que Salomón pide sabiduría para gobernar el pueblo de Israel, es en el capítulo 3, en el versículo 14, que Dios le dice, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y dice el 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto y de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Mire qué interesante esto, que uno saboreando esto de la palabra, escudriñando, cuando hacemos análisis de este versículo 3:15, dice que es cuando Salomón despertó, o sea que cuando Salomón pidió sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo, usted sabía que no estaba despierto, estaba dormido. Fue en un sueño. Qué interesante, ¿verdad? Cuando uno dispone su corazón para servir a Dios, Dios le habla a uno. Y uno dice a veces, sí, hermana Flavia. Termine su idea, hermano. Termine su idea, luego hablo yo. Amén, sí, pastora. Gracias. Entonces, a mí me parecía tan interesante esto, ¿verdad? De saber de que Salomón pidió sabiduría para gobernar el pueblo y que no estaba
en su palacio filosofando, no estaba en el monte buscando a Dios, sino que dice que era un sueño, fue a través de un sueño. Realmente cuando uno busca la presencia de Dios, su espíritu, aún dormido, no se desconecta de la presencia de Dios, ¿sí? Y fue tan interesante que Salomón, esto fue un sueño, pero un sueño que se hizo realidad, un sueño que Dios le cumplió, ¿sí? Y dice que cuando él se despertó y había recibido toda esta palabra, dice que fue y ofreció a Dios holocausto y se presentó delante del arca, o sea, fue a la presencia de Dios, ¿sí? Qué interesante, ¿verdad? Cuando uno tiene ese deseo de servir a Dios, de estar siempre conectado, ¿verdad? Con lo que Dios quiere, de estar siempre conectado con, con los mandamientos, con lo que Dios espera de nosotros, como hijos de Él, ¿verdad? Amén. Pastora Flavia. Gracias, hermano. Gracias. Muy bonita la explicación que usted está dando, ¿verdad? Y justamente usted mencionó algo interesante en esta postura de Salomón. Y es el hecho de que si ustedes se fijan y están ubicados ahí, ¿verdad? En el capítulo 3 de Primera de Reyes, cuando Salomón pide sabiduría, él pide sabiduría para poder gobernar, para poder tratar, para poder trabajar con el pueblo de Dios, para poder cuidar el pueblo de Dios. Él estaba preocupado por poder hacer bien ese trabajo, ¿verdad? Por poder hacer bien ese trabajo. Y es lo que usted mencionaba anteriormente, hermano, el hecho de que nosotros estemos interesados en servir al Señor. Y se ve en Salomón que él estaba interesado en hacer bien el trabajo que le estaban encomendando. Y por eso vemos, ¿verdad?, que él no pide riquezas. Y es lo que el Señor le dice, no pediste riquezas ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste sabiduría. Y mire qué hermoso en el versículo 12 y 13, después de que Salomón pide sabiduría, lo que el Señor le dice. He aquí, bueno, desde el 11 dice, y dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí está algo importante. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mire qué hermoso esto, porque aquí lo que vemos es que cuando nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, por servir al Señor, por prepararnos, por capacitarnos, por llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para servir al Señor, entonces el Señor se encarga de las cosas nuestras, ¿verdad? El Señor se encarga de las cosas nuestras, de nuestras situaciones, de nuestras necesidades. Él se vuelve propicio a la necesidad que nosotros tenemos, porque nosotros estamos cuidando lo suyo, entonces Él cuida lo nuestro. Aquí lo vemos claro, ¿verdad? En este caso de Salomón. Salomón se preocupó, ¿verdad? Se preocupó por cuidar bien el pueblo de Dios y pidió sabiduría para eso. Entonces el Señor le dijo, bien, qué bueno, excelente. ¿Quieres hacer un buen trabajo con mi pueblo? Excelente. Te voy a dar todo lo demás que no pediste. Amén. Muy importante su aportación, Pastora Flavia, y realmente esto pasa hoy en día, pues no solo para el rey Salomón, es aplicable hoy más que nunca para nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos encargamos de Dios, de lo que Dios quiere de nosotros, Él se encarga de nosotros. No tenemos un Dios ajeno a nuestras necesidades, no tenemos un Dios lejano a nosotros, tenemos un Dios que está muy cerca de nosotros, muy cerca, pendiente de cada detalle, de cada necesidad, de cada situación que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Porque somos eso, somos su pueblo, somos sus hijos, ¿sí? Y somos la niña de sus ojos. Realmente Dios, nosotros de repente miramos con nuestros ojos físicos, pero a veces necesitaríamos que sean abiertos nuestros ojos espirituales para saber qué es lo que pasa alrededor de nosotros, saber qué pasa, cuál es la guerra que se libra entre el bien y el mal alrededor de nosotros. Y realmente sabemos que Dios está ahí, que Dios está aquí, que Dios camina con usted, que usted no andamos solos por este mundo.
donde quiera que estemos, está ahí la presencia de Dios, está ahí el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros. Amén. Interesante lo que decía Pastora Flavia, dije, el rey Salomón pidió sabiduría para el pueblo y Dios le dio todas las demás cosas, le dio riqueza, le dio gloria, como nadie, como ningún otro rey ha habido ni habrá después de Salomón. O sea, usted puede decir un jeque árabe es muy riquísimo, pero la palabra de Dios dice que nadie fue más rico que Salomón, ni nadie fue más sabio que Salomón. Y si la palabra lo dice, hermanos, nosotros lo creemos. ¿Sí? Amén. Después continúa el libro de Reyes, ¿verdad? Haciendo contándonos acerca de la gran sabiduría de Salomón, de la forma en que Salomón gobernaba el pueblo y dirigía al pueblo. De hecho, la época del reinado de Salomón está caracterizada por ser la época de oro de Israel. ¿Por qué? Porque fue de riqueza, fue de gloria y no hubo guerra. No era tanta la sabiduría de Salomón que nadie se atrevía a hacer guerra contra Salomón. Fue de paz, fue el gobierno o el reinado de paz. Más adelante sabremos, pero los 40 años que reinó Salomón, dice que fue de paz. Nadie se atrevía. Iban a visitar a Salomón y solo de verle, de platicar con él, imagínense ustedes tomar un café con Salomón y se iban, wow, maravillados de la sabiduría de ese hombre, del poder que Dios le había dado y que realmente todo el mundo iba, y de riqueza del reinado de Israel, porque a Salomón no le iban a visitar solo para tomar café con él, sino que le llevaban presentes, oro, ofrendas de mirra, especies, que era lo que en aquel tiempo se acostumbraba, plata, y realmente fue el tiempo de oro, fue el tiempo de paz, fue el tiempo de bonanza del pueblo de Israel, que después de Salomón, lo vamos a ver más adelante, todo lo que pasa, ¿verdad? Amén. Continuamos entonces, hermanos, con el reinado de Salomón, con la sabiduría de Salomón. Ciertamente a todos creo que sabemos cuando le llevan el niño que le llevan el niño muerto, que es de dos mujeres rameras, y que ahí es uno de las pocas cosas que se dice acerca de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Que lo narra muy detalladamente el libro de Primera de Reyes, ¿verdad? Porque dice que dos mujeres fueron, y una diciendo que era hijo de ella y la otra que no, que era hijo de ella. Y al final Salomón les dijo sabiamente, venga, tráigame una espada y partámoslo por mitad y a cada uno le da su parte para que nadie llore, pues aquí hay justicia. Pero la que dijo que no lo mataran, Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, le dijo, déselo, ella es la madre. ¿Por qué? Porque el instinto de madre jamás va a permitir que maten a su hijo, prefiere que ande ahí, aunque lo tenga otra, pero que viva. Y Salomón dice, ella es la madre, la otra no es la madre. Y empieza, ¿verdad?, a crecer la fama acerca de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Con este acto en especial. Y después la forma como gobernaba, cómo dirigía al pueblo. Salomón, en toda su sabiduría, hermanos, y para que ustedes, los que están anotando, ¿verdad? Dice que en el versículo 4 del 30 al 34 dice que era mayor la sabiduría de Salomón que todos los demás. Vamos a ver qué dice el 4, 30 al 34. Dice la palabra de Dios, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, que toda la sabiduría de los egipcios, y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso, dice, Salomón dice que compuso, que Salomón escribió 3000 proverbios y 1005 cantares. Dice que Salomón disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Imagínense disertar, o sea, Salomón daba conferencias sobre esto, ¿sí? Y hoy nos decimos, en ese tiempo no había Zoom, ¿verdad? No había toda esta plataforma que hay ahora. Y realmente
Salomón disertó sobre todo eso. Era tanto el conocimiento que Dios le había dado, ¿verdad? Que yo me imagino que era un deleite ir y platicar con Salomón, simplemente saludarlo, ¿verdad? Entonces, comienza, ¿verdad? Aquí toda la sabiduría del rey Salomón, cómo gobierna, y sobre todo que los primeros, el tiempo glorioso de Israel, Salomón gobierna con justicia, Salomón gobierna apegado al mandato que le había dado su padre, el rey David, ¿sí? Después, hermanos, vamos al capítulo 5, y en el versículo 5 y 6, donde Salomón dispone cumplir la palabra que Dios le había dado a su padre, el rey David, ¿verdad? Y dispone Salomón su corazón a hacerle templo a Dios. Y mire, vamos a ver, yo he visto, la verdad, cosas interesantes en esto del templo, que yo sé que a mí no sé, me impactaron a mí leer esta parte, y yo sé que a ustedes también. Dice que Salomón, para iniciar el templo, en el capítulo 5, en el versículo 5 y 6, dice: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo: tú, hijo, a quien yo pondré, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono él edificará casa a mi nombre. Manda pues que me corten cedro del Líbano, y a mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario. Bueno, todo el capítulo 5 narra, ¿verdad?, el pacto que el rey Salomón hizo con Irán. Y mire qué interesante, porque Salomón, de su sabiduría, ¿verdad? Dice, el capítulo 5 nos narra que Salomón hizo pacto con Irán porque no había hombres que trabajaran mejor la madera que los sidonios. ¿Sí? Es interesante saber, yo puedo dar mi mejor servicio, como decía la pastora Fabia, pero necesitamos herramientas, necesitamos buscar lo mejor, necesitamos reunir lo mejor y más si es para Dios. Y Salomón se dio cuenta, era tan sabio que dijo: aquí en Israel todos saben tirar flechas porque eran buenos peleadores, ¿verdad? Con David eran guerreros y todo, pero nadie sabe tallar la madera como los sidonios. Y entonces hizo pacto con Irán para que le cortaran cedro y ciprés, ¿sí? Esa fue la madera que Salomón usó, la mayor parte de la madera que Salomón usó. Dice esa... Hermano, bendiciones. Sí. Amén. Dios le bendiga. Amén, quisiera amén. Pues, compartir un poco también sobre lo que está ahorita comentando usted, ¿verdad? Sobre la historia de cuando compró el ciprés y el Líbano, ¿va? De que estaba el rey